Hola, queridos hermanos, Dios les bendiga. Esta es una nueva emisión de formación ministerial. Recuerda, todos los martes 12 del día estamos por este canal hablando de cómo formarnos, cómo ser mejores servidores del Señor. Este canal de YouTube busca eso, busca la excelencia a nivel ministerial, a nivel personal. Buscamos ser la mejor versión de nosotros mismos porque somos una hechura exclusiva de Dios. Así de que no hablamos de cómo parecernos a otros ni cómo satisfacer a nadie diferente a Dios mismo y a sacar de nosotros la mejor versión. Así que queremos servirle a nuestro amado Padre de una manera excelente. Ya vimos nuestros dones, hablamos un poco de esa parte y ahora estamos hablando de nuestro primer gran ministerio que es la familia. Así como ahí como aparece en su diapositiva, usted y yo estamos hablando de nuestro primer ministerio que es el hogar. Hemos visto 3 principios, hoy vamos a ver el cuarto y el cuarto dice Dios se revela a sí mismo, sus propósitos y sus caminos, ¿ok? O sea, Dios no está oculto para nosotros, Dios está hablando todo el tiempo se está comunicando con nosotros, ¿de acuerdo? Él no está callado y tú y yo lo sabemos, tú y yo lo hemos experimentado. Y cuando nosotros pensamos que Dios está en silencio, en realidad no es así. Dios nunca está en silencio. A lo mejor hay algunas personas que pueden decir, es que a mí Dios no me ha contestado, por ejemplo, esta oración. Sin embargo, no es que no ha contestado, es que dijo, por ahora no, o no te lo voy a dar. Claro que sí, contestó. Yo siempre hago un ejercicio con la gente. Le digo a un esposo, le pregunto, oye, si tú dices a tu esposa, me haces el favor y llamas a tu mamá para cancelar la comida, y ella no te contesta, ¿tú qué crees que te está diciendo? Entonces, conociéndola como la conozco, creo que me está diciendo, mejor hazlo tú, yo no lo voy a hacer. El hecho de que no me diga ni sí ni no quiere decir que no lo va a hacer. Ah, ok, entonces, sin una respuesta te está diciendo no. O a lo mejor, en otros casos me dice, no, yo sé que ella se va a encargar. Si no me dice nada es porque se va a encargar de eso. Ah, ok. Entonces, Dios siempre habla, así como a veces nosotros decimos, el silencio de una persona me habla mucho a mí, también el silencio de Dios nos debe hablar. Dios siempre se revela. Ahora, uno de los aspectos más difíciles que tenemos como padres, que tenemos en la relación padre-hijo, es la comunicación. Porque aunque nosotros como papás pensemos que nos estamos comunicando, a veces lo que nuestros hijos nos dicen está muy lejos de la realidad. Yo, ayudando jóvenes, adolescentes, les digo, oye, ¿y ya hablaste de esto con tu papá? No. ¿Con tu mamá? No. Pero son los únicos que te pueden ayudar. Sí, pero no quiero decirles porque va a haber un problema, es que no están preparados para escuchar esto, es que no sabrían cómo manejarlo. Y entonces o sea, hay chicos que terminan un semestre en la universidad y nunca le dijeron a su papá que perdió una materia. ¿Por qué? Porque no saben cómo hablar del asunto, ¿no? Y eso en las cosas comunes y corrientes, ¿no? Entonces, realmente carecemos mucho con nuestros hijos de una comunicación real, profunda, sincera, ¿no? Y bueno, a medida que los hijos van creciendo, esto se vuelve mucho más complicado, porque un niño es capaz de decirte hasta cierto grado la verdad, ¿no? Pero cuando el hijo ya pasa de niño a adolescente, tiende a enmascarar eh, lo que, lo que realmente quiere decir. O sea, un hijo escondido en un cuarto quiere decir, no me entiendes. Cuando el hijo tú le estás preguntando, bueno, ¿y qué pasó con esto y esto? Y se queda callado, ¿qué te está diciendo? Claro que te está, es que no me dice nada, ¿cómo no? Claro que te está diciendo, ¿no? Eh, el hijo quiere mantener la independencia, a medida que va creciendo, quiere mantener la independencia y el padre o la madre, ¿sí? Siempre estamos dando consejos, siempre estamos dando nuestra opinión, siempre estamos
censurando, o por lo menos así nos perciben ellos. Nosotros decimos, no, 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 para nada. Nosotros no estamos censurándolos, simplemente le estamos ayudando a poner las pies en la tierra, le estamos mostrando cómo es el mundo real, pero en realidad no es eso. Ellos se sienten así. Entonces, los hijos en esta etapa de la vida se callan muchísimo. Pero si nosotros no llegamos a comunicarnos tal cual son las cosas, si no podemos llegar al corazón de nuestros hijos, nunca conoceremos la realidad. Ese es el meollo del asunto. Y tampoco podremos transmitir nuestra realidad. Entonces, creo que uno de los grandes secretos de la comunicación es aprender a hablar y a guardar silencio. Cuando un chico habla es mejor escuchar, escuchar, escuchar. Y antes de empezar a aconsejar, antes de empezar a castigar, antes de empezar a hablar, pregunte y vuelvo a pregunte y vuelvo a pregunte. ¿Cómo así? O sea, supongamos que un chico está contando algo. Mi amiga se está tatuando, ¿no? Ella sola y la mamá no sabe. Ah, ¿y cuántos años tiene también? No, pues quizá no vayas a empezar. No, hija, pues ¿por qué? Si es tu amiga, no eres tú. Ah, pues sí, no. Bueno, ¿y tú no crees? ¿Y cómo crees que va a, a salir ese tatuaje? ¿Será que sí va a quedar bien hecho? Pues quién sabe, porque donde va es muy bueno. Es, qué bueno. ¿Y no crees que tenga algún riesgo de salud? No, porque no sé. Entonces, en lugar de que yo le empiece a decir, mira, ir a un tatuador es un problema, pueden haber riesgos de salud, en lugar de darme un discurso, es mejor a veces llegar a punta de preguntas. Ahora bien, si a nosotros nos cuesta hablar con nuestros hijos de cualquier tema, imagínate lo que nos cuesta hablar con nuestros hijos y mostrarles cómo Dios habla, cómo Dios se revela. ¿Cómo podemos comunicarnos a nivel, si a nivel emocional ya es un lío comunicarse con el hijo, si a nivel económico es un lío comunicarse con el hijo, porque el hijo dice, ay, quiero un celular, y uno dice, pues, ¿cómo te digo? Que primero antes de darte celular, antes de comprarte los tenis de marca, tenemos que pagar colegiatura, tenemos que dar de comer, tenemos que pagar renta, y empieza, ay, sí, sí, ya sé, ¿no? Entonces es cuando, a ver, espera, ¿cómo hablo contigo a nivel económico para que me entiendas? ¿Cómo hablo contigo a nivel social para que me entiendas? ¿Cómo hablo contigo a nivel relacional para que me entiendas? Ahora, ¿cómo hablo contigo a nivel espiritual para poderte transmitir que Dios habla? ¿Cómo te engancho en la comunicación con Dios? Creo que eso es algo que como padres debemos, como padres cristianos, creo que es nuestra sincera preocupación. Y debe serlo, ¿eh? Cuando nosotros nos convertimos en cristianos debemos entender que Dios nos habla. Y como padres debemos llevar esa vivencia. Entonces, eso se convierte más en, experimentalo tú para que puedas hablar con tu hijo, ¿de acuerdo? Así que nuestro primer ministerio, nuestro hogar. Y en realidad tenemos que no porque seamos papás, dictamos cátedra, sino más bien porque somos papás, vivimos una relación personal con Dios y transmitimos eso a nuestros hijos. Ahora, cuando nosotros nos convertimos en cristianos, el Espíritu Santo viene a morar entre nosotros. En 1 Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y entonces, este es un versículo que muchos papás agarramos, ¿verdad? Agarramos, ahí estoy yo, para decir al hijo, no te puedes tatuar, no te puedes perforar porque es templo, no puedes fumar porque es templo de Dios. Creo que yo soy testiga. Yo puedo decirle a mi hijo que Dios me habla a través de ese versículo cuando digo, a mí me encantan los postres, pero yo soy templo del Espíritu Santo. Y este templo no se puede volver una ruina subiendo exageradamente de peso porque todos los días me echo un postre. A lo mejor me voy a reservar los postres para el día domingo porque es como un premio, como un gustito, como decimos, un gusto culposo que me doy. Pero yo te estoy diciendo que yo he llegado a la conclusión de que este templo que Dios me dio para que Él more en mí, tengo que cuidarlo. Entonces, si yo le muestro a mi joven, a mi adolescente,
que yo misma soy así. Tal vez no tengo que decirle que no se tatúe. A través de nuestro cuerpo, Dios nos da convicción, o sea, a través del Espíritu Santo, Dios nos da convicción. Ese Espíritu Santo que vive, perdón, en nuestro cuerpo, es el que nos ayuda nos enseña, nos dirige, nos impresiona, nos habla para que conozcamos la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos experimentar esto y enseñarle a nuestros hijos a experimentar que el Espíritu Santo mora en ellos y que Dios les habla. Y entonces tú me vas a decir como de muchísimas maneras. De repente, al final vamos a tratar más a fondo este tema, pero de repente estás hablando con tu hijo y te dice, es que me sentí tan triste en este momento, o estaba, ay, me sentí tan mal cuando llegué a ese lugar, se sentía pesado, y entonces cuando yo le digo, es que el Espíritu Santo está dentro de ti y te está dando convicción de que ahí en ese lugar hay algo pesado, hay algo fuerte a nivel espiritual, ¿verdad? En Juan 14:23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, es una promesa que Dios está morando en nosotros. No somos dioses, ¿ok? Como algunos enseñan. Somos morada permanente de Dios. Por lo tanto, cuando Dios mora en mí, Dios puede hablarme a mí. Y hay cosas como esos sentires que pone Dios. No sé si te ha pasado, pero de repente estás hablando con un amigo o un hermano en la iglesia y preguntas justamente, oye, ¿cómo vas en tu trabajo? Y el hermano o la hermana dice, no, mire, pues es que me ha ido así, me ha ido así, parece como que pincharas el globo y estallar, se vacía todo. Y uno no dice, ay, qué listo soy, ¿no? Oye, no, qué genial. O sea, yo soy buenísimo haciendo preguntas. No, es simplemente que el Espíritu, Dios está haciendo morada en mí y Dios me da la indicación de, ¿sabes qué? Habla con esta persona, tócalo de esta manera, ¿no? En Efesios 2:22 dice Pablo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En Cristo, nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios. Es decir, a través de estar, de tener una relación con Cristo, nosotros nos podemos ir constituyendo cada día más en un habitáculo de Dios apto. ¿Qué es un habitáculo qué es un habitáculo? Un lugar donde habita algo. Eh, Hace muchos años yo aprendí que el chasis de un carro nunca se puede modificar. Hay gente que dice, no, pues aquí yo enderezo el chasis. Y hay gente que hasta lo hace con grúas o con cadenas y esas cosas. Y eso es gravísimo. Eso es lo más grave que usted puede hacer. O sea, cuando un carro choca, el carro debe ser reparado hasta un punto. Pero si el chasis no se va a arreglar con un enderezador técnico de chasis, que son equipos muy caros, si no se va a hacer así, es mejor no hacérselo, porque si se estira de otra manera, lo que hacemos es debilitar la composición de hierro que está, de metales que está constituyendo el habitáculo. Y lo que hace el chasis del coche es proteger, asumir todo el golpe atrás o adelante para que el habitáculo, el lugar donde están los pasajeros, no se da. Entonces, lo que hace Cristo en nosotros es esa función del chasis. Cristo en nosotros asume todos los golpes. Cristo en nosotros carga el pecado para que la relación con Dios no se rompa y mi permanencia, o más bien la permanencia de Dios en mí, no se vea alterada, no deje de fluir como debe fluir. Porque recordemos, somos morada de Dios. Dice que es que nos edifica para ser morada de Dios. Entonces, así como el chasis hace que cualquier golpe que sufriera el coche no se transmita al habitáculo del coche, al habitáculo donde están los pasajeros en el coche. Así Cristo, cualquier pecado que yo cometa, mientras yo lo confiese,
y Dios pida perdón en el nombre de Jesús, mi habitáculo, el lugar donde mora Dios en mí, no es alterado. Mi relación con Dios no se ve alterada. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque Dios nos habla y hay gente a la que ya no puede escuchar a Dios, porque simplemente enderezó su chasis mal. En lugar de hacerlo técnicamente, lo hizo mal. Entonces, hay gente que cree que, por ejemplo, yo pequé, pero, digamos, por ejemplo, un hombre infiel, ¿no? Entonces, en lugar de ir y pedir perdón delante de Dios, pues le regalo un coche a mi esposa, pues entonces mejor la mando de vacaciones con su mamá, y entonces la compenso en lugar, entonces enderezo mal mi chasis, enderezo mal, y aunque Dios está en mí, aunque Dios mora en mí, yo ya no escucho la voz de Dios. En 2 de Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vos, en nosotros. Entonces, Dios nos va a hablar, pero nosotros debemos guardar en buen estado esas arras que son el Espíritu Santo, ese objeto tan precioso que Dios nos dio, esa muestra de amor tan preciosa que Dios nos dio, que es el Espíritu Santo, debemos guardarla. ¿Por qué? Porque si nosotros pecamos y no pedimos perdón, si nosotros nos mezclamos y amamos más las cosas del mundo, si nosotros no vamos a poder escuchar claramente la voz de Dios. Entonces, yo puedo ser un gran papá, darle todo a mis hijos, pero si yo no entiendo que una de mis principales funciones como papá es enseñarle a mis hijos que Dios se revela a sí mismo y revela sus propósitos y revela sus caminos y que lo hace hablándome y que me puede hablar porque en mí mora el Espíritu Santo y que mi función de guardar el Espíritu Santo, de guardar ese buen depósito, mi función de respetar al Padre, respetar su palabra, para que Dios more en mí y yo pueda entender y escuchar de cercana la voz de Dios, no de oídas, sino dentro de mí. Si yo no entiendo que mi comunión con Dios depende de mi relación con Cristo, de que yo esté juntamente crucificada con Él y pidiendo perdón como se debe pedir y viviendo en obediencia en Cristo como se debe vivir, entonces voy a dañar esa morada perfecta para el Señor. Entonces yo tengo que entender eso como padre para poderlo enseñar. Decir que Dios nos habla no significa de ninguna manera que vamos a escuchar su voz audible. Habrá gente a la que le ha pasado así. En la Biblia algunas personas lo escucharon en forma audible y seguramente hoy en día lo ha experimentado. Sin embargo, hay muchas formas en las que Dios se comunica con nosotros, ¿sí? Y ahora pues vamos a hablar en algunos casos de esas formas, ¿no? Veamos algunos casos de cómo Dios habló a los diferentes personajes y yo les voy a dejar ahí pues puesta sus citas para que ustedes puedan ir experimentando, ¿no? O sea, no todos sabemos que Moisés hablaba cara a cara con Dios. En Éxodo 33:11 lo dice, o sea, Dios dice de Moisés que él habló cara a cara con Moisés. En Josué, en Josué 5:13 al 14, se revela el ángel del Señor montado en un caballo, ¿no? Con una espada, ¿no? Y viene Josué le dice, Señor, bueno, ¿tú de quién eres? ¿De ellos o de nosotros? Y dice, no, ni de usted ni de los otros. Soy el ángel, soy el príncipe de los ejércitos de Israel, el capitán de los ejércitos de Israel. Entonces, en algunos casos fue una figuración o una figuración de Cristo. En caso de Gedeón, el ángel bajó y lo llamó esforzado, valiente, ¿verdad? Y dijo, a ver si tú, dice que el varón de Dios, y dice, "Ay, ¿cómo así? O sea, sí, era como un hombre que estaba hablando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de eh, José 1:20, ay, perdón, ahí están mal sus citas, pero perdóneme, Mateo 1:20, 2:13 y 2:19 son pasajes donde está en Mateo 1:20, 2:13 y 2:19
el ángel le habla a José, le habla en sueños. Primero le dice que el niño que espera María es del Espíritu Santo y después le dice, levántate y huye a Egipto porque pues vienen a matar al niño. En Primera de Reyes, capítulo 19, vemos cómo Elías saliendo de una gran depresión causada por Jezabel, por las amenazas de Jezabel, el Señor lo prepara. Elías está tirado, queriéndose morir, el ángel viene, le trae comida, le da ánimo, lo deja dormir, lo vuelve a levantar, le vuelve a dar comida, le dice, ¿sabes qué? Ahora a caminar hasta el Carmelo, llega al Carmelo, se esconde en la peña y dice que había un sonido así fuerte y no estaba ahí el Señor. Y en el sonido apacible, Dios le habló en el sonido apacible. A Balaam, en Números 22-28, le habló a través de una burla. A Jesús le habló una voz desde el cielo. Al etíope, allá en Hechos 8, 27 y 37, Dios le habla de una manera específica, ¿verdad? A Felipe, en ese mismo capítulo, en el capítulo 8, el Espíritu lo lleva a predicarle al etíope. A los creyentes, ¿sí? Dice que nos dio testimonio de esta y esta manera, ¿sí? A los creyentes en general, a través de toda la historia. Nos habla a través de la Escritura y nos da testimonio a través de Cristo. Hebreos 1:2. Entonces, Dios tiene muchísimas maneras de hablar. A través de un ángel, en sueños, en una visión, en voz audible, a través de la burra, ¿sí? Entonces, Dios tiene muchísimas maneras de hablarnos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las formas principales como el Espíritu se comunica con nosotros? Vamos a ver. La primera es la palabra. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿sí? Que Dios nos habla a través de la Biblia. Y esto nos lo hace saber la Escritura. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Verdad? Es terrible cuando un papá viene y te dice, le dice a un niño, mire, esto que dice la Biblia, a ver, y agarra su Biblia, ¿no? A ver, esto que le dice la Biblia, mijo, esto, mire, aquí la Biblia le dice a usted que usted tiene que honrarme, o la Biblia le dice a usted que usted y tal cosa. Y siempre la Biblia le dice al hijo, pero el papá o la mamá nunca dice, Dios me habló y me recordó que Dios suple todas mis necesidades. Mire, yo estaba pasando por esto. O Dios me habló y me dijo que me arrepintiera y no hiciera esto que está mal hecho. Cuando el papá o la mamá no usan la escritura solamente para darle bibliazos al hijo, entonces, y más bien lo usa para decir, Dios me está hablando a mí. Y no solamente Dios me da hermosas promesas y cosas preciosas que están en la palabra, sino que cuando el papá es capaz de decirle al hijo, mira, Dios me habló a través de la escritura, ¿sí? Y me dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Y me di cuenta que yo estaba guardando rencor a mi papá o a mi mamá o a mi jefe. Cuando me di cuenta, cuando Dios me dijo que la fe es la certeza de lo que se cree, la esperanza de lo que no se ve, y me di cuenta que yo no estoy teniendo fe respecto a esta situación. Cuando cuando yo le muestro a mis hijos cómo Dios me habla a través de mi propia vulnerabilidad, cómo la palabra me confronta frente a mi propia vulnerabilidad, entonces le estoy mostrando la cruz de Cristo en mi vida y no lo estoy agarrando a bibliazos a él. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Nunca sabes suficiente Biblia. Nunca te va a sobrar los 10, 5, 25, 30, 200 versículos que te sepas de memoria. ¿Cómo es de impresionante para un hijo cuando un papá dice, yo creo y ciertamente estoy seguro
Como dice Job, yo sé que mi Salvador vive y aún de mis cenizas me va a levantar. Imagínate a un papá, una mamá pasando por una enfermedad, pasando por una angustia y que oye que a su hijo escucha que su papá dice esa palabra y que dice, wow, mi viejo o mi vieja no se están dando por vencidos. Ellos siguen creyendo en Dios. Tal vez en un lecho de muerte un papá diciéndole a un hijo, para mí el morir es Cristo y para mí el vivir o sea, para mí el morir es ganancia porque va a estar con Cristo, ¿no? Ya me trabé con el versículo. Pero imagínense eso. Es un testimonio. Eso penetra en el corazón de los hijos. No se trata de decirle al hijo, a ver, Dios nos habla a través de la palabra, ¿ok? Repite conmigo. Hijos, obedecen todos vuestros padres porque este es mandamiento de Dios y es el primer mandamiento con promesa. No, a ver, repítalo. Apréndaselo, mijo, porque usted tiene que vivir por eso, ¿no? ¿No? El Padre le enseña con su testimonio a que Dios le habla a través de la palabra y humildemente reconocemos cuando Dios nos confronta con la palabra y también con gozo tomamos la palabra del Señor y la declaramos, ¿no? Y decimos, mira, Señor, o sea, tal vez ahorita no sabemos cómo vamos a pagar esto y esto, pero la palabra del Señor me dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte, Señor. Si tú ves que esto es una falta, una ausencia que tenemos, una carencia que tenemos, tú la vas a suplir, Señor. ¿Cómo cómo vivimos, cómo enseñamos a un hijo que Dios habla a través de la palabra? Viviendo nosotros por este principio, ¿ok? Cuando leemos la Biblia le damos la oportunidad a Dios de que nos hable. Entonces, un hijo tiene que ver a su padre leer la Biblia o a su madre. Una simple lectura rápida de la palabra no es oportunidad para que Dios me hable. No. O sea, es decir, es cuando nosotros nos sentamos y leemos la Biblia con el propósito de comunicarnos con Dios y de conocer su voluntad. Entonces podemos recibir la instrucción precisa de Dios. Por eso yo creo firmemente que en cualquier momento Dios nos habla a través de su palabra. Yo creo firmemente que yo puedo leer la Biblia en cualquier momento y que Dios sí usa la Biblia para apagar incendios. Claro que si yo le digo, Señor, no sé qué voy a hacer con este negocio, no sé si y hablo a mi Biblia, Dios me puede hablar en ese momento. A mí personalmente Dios me habla así. Muchas veces me ha hablado así. Pero creo que uno tiene que tener una lectura permanente de la Biblia para ir conociendo el carácter de Dios. Yo he aprendido a conocer quién es mi Padre y amarlo. Y he aprendido a sanar mi corazón leyendo la Biblia de una manera sistemática. Entonces me doy cuenta, de veras, Dios, eres hermoso. De veras, no tienes un problema conmigo. De veras, Señor, tú conoces mi vulnerabilidad. De veras, Señor, no me estás comparando con nadie. De veras, Señor, me estás diciendo que cada uno arrastra su cruz. O sea, o sea, voy conociéndote. Entonces, debemos enseñar a nuestro hijo que sí, que puedes buscar a Dios en la palabra de manera esporádica, pero que también para que Dios realmente te pueda hablar de una manera intencional, tú tienes que tener un diálogo permanente con Él a través de la lectura de la palabra. Al leer la palabra con el propósito de recibir la revelación de Dios, Él nos va a dar versículos claves que llegan a nuestra mente y en nuestro corazón existe la certeza, realmente no cabe la menor duda de que estos dichos son de Dios, son para nosotros en este momento. O sea, hay momentos en que yo siempre les digo a mis hijos, o sea, y doy testimonio, ¿no? De un momento determinado en que yo estaba pasando por una situación laboral muy complicada y se me pidió mentir por unos informes para que pudiera la empresa donde yo laboraba, la ONG donde yo trabajaba hace muchos años, hace más de 25 años, para que yo digamos, diera un informe, un reporte para que esa ONG recibiera recursos. Y la aseveración del presidente de la ONG fue, si tú no lo haces, más de 3,000 personas se quedan sin trabajo. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto que me estás poniendo?
O sea, no puede ser. Y siempre Dios ha usado mucho al profeta Daniel para hablarme. Mi esposo estaba acompañando a una hermana en Cristo que tenía que hacer una gestión para un albergue y yo pues estaba sola con mis hijos. Y yo llegué a mi casa y iba, yo creo que se me subió la presión, aunque era muy joven. Pero dije, Señor, Señor, de veras muéstrame qué tengo que hacer. Porque, ¿qué tal que por necia? O sea, esto es un delito y es un pecado, pero no sé. ¿Y qué tal que yo haga esto y no lo haga? O sea, me niega a mentir y esta gente se quede sin trabajo por mi culpa. ¿O qué tal que yo cometa este delito, y este pecado y este delito y termine en la cárcel? ¿Cuál es tu voluntad? Y abro la Biblia y en el profeta Daniel, el Señor me dice, está ahí el rey diciéndole a Daniel, ese Dios al que te sirve, ese Dios te libre. Y para mí fue claro, para mí fue rotundo cuando Dios habló así, porque es como, a ver, Yolanda, en el Dios en que tú crees te va a salvar a ti. No va a ser el dinero que llegue de Planeación Nacional. Si la gente se queda sin trabajo, cada cual tiene un Dios y ese Dios lo va a salvar. Si alguien, su Corposol era su Dios, pues lo salvará Corposol. Si alguien conocía al Dios verdadero, a esa persona la va a salvar el Dios verdadero. Hay una persona a la que yo quiero mucho y que está en mi face, se llama María Ubad, y ella fue una de las mujeres que trabajó conmigo en esa época. Hoy somos amigas por a distancia, por el Face, y es una amiga de esa época, y es una mujer que se convirtió con nosotros. Y como guardo de buenos recuerdos de ella y ella de mí. Y a ella la salvó ese Dios. Ella tenía varios hijos, bastantes hijos, y la pasaba muy difícil, pero Dios la salvó a ella y Dios me salvó a mí. Entonces, mostrar eso en la vida de nosotros, o sea, decirle, mira, Señor, me dio esta certeza de esta palabra y yo no sé cómo, pero Dios obró, es enseñarle a nuestros hijos que Dios sabe. Ahora, Dios también habla a través de la oración. Pablo le dice a los tesalonicenses allá en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No dejen de orar. ¿Por qué es importante orar sin cesar? Te puedes preguntar. Mira, si tú constantemente estás hablando con Dios, constantemente Él te está hablando. Y va a llegar un momento en que disiernes cuándo es tu carne, cuándo es Dios, cuándo es el mundo y cuándo es Satanás el que te habla. Porque así es. O sea, Satanás también te puede hablar en la iglesia. Una vez una mujer contaminada, llena de demonios, me dijo, en el nombre de Jesús, ministreme. Y solamente para que yo me enganchara en su juego. Otra vez otra mujer me dijo, a usted le tengo miedo. Amenazó a mi esposo, a usted lo voy a matar, le dijo el demonio que estaba en esa mujer. Y yo la empecé a reprender y me dijo, a usted le tengo miedo. Y yo le dije, a mí no, a Cristo que mora en mí. Ah, porque perfectamente, si yo no hubiera discernido que esa era la voz del enemigo hablándome, yo hubiera podido decir, ve cómo yo sí estoy llena del Espíritu Santo y me tiene miedo. No, yo soy una persona de carne y hueso. No soy superior ni a mi esposo ni a nadie. Cuando uno pasa tiempo en oración, uno aprende a oír la voz de Dios. Aprende a oír la voz del enemigo, aprende a oír la voz de su carne. Ay, yo creo que Dios quiere que yo ayude a esta persona y de repente dice, no, Yolanda, no, no, no. Tú quieres ayudar a esa persona y si lo quieres hacer, Yolanda, adelante. Pero no es Dios el que te lo está pidiendo. Tú lo quieres hacer por esto, esto, esto. Tú bien sabes que si ayudas a esta persona te va a ayudar de esta manera. ¿Ve? Entonces la oración va más allá de presentarle a Dios todas nuestras preocupaciones y de desahogarnos con Él. La clave de la oración eficaz es permitir que Dios dirija esa oración. No es de llegar a decir, wow, o sea, mira, la oración es catártica, o sea, pero hace unos años en un congreso de oración yo les prometí que voy a tener un libro sobre eso y ya estamos trabajando en él. No se preocupe, va a salir. Ya les avisaré cuando salga, pero hace unos años yo les decía, la catarsis es sacar
todos los sentimientos guardados y proyectarlos de alguna manera. Efectivamente, la oración nos sirve como catarsis a nivel psicológico. Si yo oro, si yo me desahogo con Dios, si yo le digo a Dios, Señor, mira todo lo que me está pasando, cómo me duele, cómo me angustia, qué terrible es esto que estoy viviendo, yo me desahogo. Y claro que al terminar la oración me siento mucho mejor. Pero hay una catarsis simple que es eso y una catarsis positiva, que es me desahogo y creo una nueva realidad. ¿Cómo así? Sí. ¿Se acuerdan de Ana? Ana hizo eso. Ana vino y lloró con amargura de corazón y dice que era tanta su tristeza que movía la boca, pero no se le oía nada. Y el sacerdote dijo, estás borracha, mujer. Y su oración, después de haberse desahogado y llorado con gran amargura, ella le dice al Señor, oh Jehová de los ejércitos, si te acordaras de tu sierva, ¿sí? Y me dieras un hijo varón, yo lo consagraría a ti y te serviría todos los días de mi vida, de su vida. Y entonces ella se desahogó, hizo una catarsis, pero después creó una nueva realidad. Nosotros como hijas de Dios, como hijos de Dios, tenemos la palabra de Dios para crear una nueva realidad. O sea, yo puedo venir y decirle, mira, Señor, mi angustia económica, creo que hoy, por hoy, en todos los lugares del mundo, todas las personas tienen un tipo de angustia económica. Los empresarios porque están tratando de sacar a flote las empresas, los empleados porque están empleados y los desempleados porque están desempleados. Y todos andamos rascándonos la cabeza en alguna situación financiera. Entonces a lo mejor yo llego y le digo, mira, Señor, me pasa esto y esto y esto a nivel financiero, yo ya no sé qué más, es que ayúdame, Señor, la verdad no sé qué hacer. Pero después de desahogarme y de llorarle y decirle, mira, Señor, la deuda, y hacer las cuentas y decirle, mira, Señor, no sé de dónde va a salir tanto dinero. Yo puedo decir como decía el salmista. El salmista venía y se deshacía en llanto, pero después decía, yo sé que mi Salvador vive, ¿verdad? Decía, claro, voy a volver a alabar a Dios. Entonces yo después de desahogarme, puedo decirle al Señor, y sé, Señor mío, porque tu palabra así lo dice, que mi Dios puede suplir a todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo sé que tú eres Jehová Jireh. Y hice toda una catarsis, pero cerré con una promesa. No se trata de que en la oración tratemos de convencer a Dios de que nos conceda nuestras peticiones, sino se trata más bien de pedirle a Dios que haga su voluntad. Veamos, recuerda Mateo 26:39. Jesús dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, Jesús mismo nos enseñó que no se trata de torcerle, como dicen por ahí, no se trata de hacerle manita de puerco a Dios, sino se trata de que se haga la voluntad de Dios. Al final, una oración intensa de un cristiano que ora sin cesar le permitirá a Dios poner en el corazón de dicho, ahí está Marcos escrito, por favor, bórrenlo, a Dios, no a Dios no a Dios de hasta luego, sino a Dios poner en el corazón de dicho cristiano su voluntad y al hacerlo se la concederá. Es decir, si yo oro y yo estoy preocupadísima por esto, y yo oro, venga, le pongo la situación a Dios, conozco la verdad bíblica atinente, pertinente para esa situación, la pongo y le digo al final, Señor, pero haz tu voluntad. El Señor puede decir, no se trata, Yolanda, de que pagues en este momento Hacienda deuda. Pide plazo en esta y ¿sabes qué? Ahorra y paga esto primero. Y tal vez la voluntad de Dios de que yo salga primero de esta deuda y luego de esta es así. Y entonces lo resolví como Dios quería. ¿Ves? Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Para nuestros hijos debe ser claro, no que nosotros estoy desesperado y angustiado y hay papás y mamás que se ponen tensísimos y gritan y esa casa es un infierno, sino más bien que sea una casa donde hay necesidad y sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y entonces, si somos una casa que casi casi dijo, esta casa se llama casa de oración, este hogar,
Entonces, una casa donde se ora es una casa donde Dios habla. Conocemos la voluntad de Dios. Hablamos con Dios y Dios pone su voluntad en nuestro corazón y aprendemos cada día a ir orando conforme a la voluntad de Dios. Ahora, Dios nos habla por la palabra, Dios nos habla en la oración y Dios nos habla por la iglesia. El Espíritu Santo habita en cada creyente, evidentemente. Pero la Biblia dice que cuando dos o más creyentes se reúnen en el nombre de Jesús, Jesucristo mismo está ahí. Está ahí presente. Y Jesucristo edifica su iglesia a través de los dones que hay en cada uno de los creyentes. Nosotros tenemos en la iglesia una hermanita preciosa que ahorita en la pandemia pues su ministerio está quieto. Bueno, por lo menos uno de sus ministerios. Ella es una gran intercesora, pero la hermana Margarita es una de esas hermanas que te reinician con los abrazos. O sea, cuando no había pandemia todavía, y era la hora de saludarse, cómo nos daba de gusto que la hermana Margarita nos saludara, porque ella papacha con todo. Y tal vez tú vienes decaído, angustiado, apático, y ella viene y te reinicia con un abrazo de eso. Entonces, cuando los hermanos están reunidos, pueden ser la voz de Dios que Dios usa para hablarnos en ciertas circunstancias. A lo mejor el testimonio de una persona, a lo mejor la oración de una persona, a lo mejor la voz del que predica, la palabra del que predica, a lo mejor del maestro de la escuela bíblica, si tiene escuela bíblica, de la persona que está ministrando la alabanza, o simplemente de algún hermano que al salir, al terminar el culto, se despide de nosotros y nos dice, Dios te bendiga. Y en toda situación que estés pasando, angustia, encuentres paz y sosiego en sus brazos, y dices, gracias Dios, eso era lo que yo necesitaba. Ahora bien, no todo lo que un cristiano nos diga en la iglesia es palabra de Dios, porque seguimos siendo carne. ¿Ok? Entonces, hasta un pastor, hasta un predicador, aún parado en el púlpito, puede hablar desde su carne. ¿De acuerdo? Entonces, uno tiene que discernir y solamente el que aprende, el que habla mucho con Dios, va a discernir cuándo está hablando Dios y cuándo está hablando la carne de una persona. Nos ocupa entonces como padres discernir cuando lo que estamos escuchando es la palabra de Dios, a pesar de que no nos guste. Porque a veces la gente dice, es que la paz del corazón, a mí me dio mucha paz cuando el hermano o la hermana me dijo tal cosa. Sí, ese puede ser, no niego que la palabra de Dios te pueda dar paz. Pero a veces viene alguien y te confronta con la palabra. Y a veces viene alguien y te dice, a ver, pastor, a ver, hermano, a ver, amiga. ¿Sí? Yo creo que si de veras confías en Dios tal y tal cosa, ¡ay! Eso no me gustó, eso me dolió, me sentí hasta confrontadísima. Pero me pongo a pensar y digo, sí, Señor, la verdad, creo que tú me hablaste a través de la boca de esta persona. Porque me estás diciendo, cálmate, Yolanda, no es así. Mira, yo he tenido hermanos que me han, en reuniones, por ejemplo, no abiertas, sino en reuniones de negocios de la iglesia, me han dicho, pastora, yo estoy dolido con usted por esto y esto y esto. Y obviamente, como buena colérica en ese momento le digo, a ver, sí, pero así, 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 ¿no? O sea, a ver, sí, 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 está dolido porque te dije esto, bueno, pero hiciste esto y esto, aquello. Ta. Pero de repente, en mi noche, cuando me voy a dormir o en la mañana siguiente, cuando estoy hablando con el Señor, ya sea en la noche o en la mañana, de repente Dios me dice, ok, hablemos de lo que te dijo Periquito Pérez. ¿Por qué crees que te lo dijo? No, sí, Señor, pues es que hace esto. ¿Mm? Sí. ¿Había una forma mejor de decir esto? No, yo creo que sí. Ah, bueno, aprende, Yolanda. Entonces, a veces a través del reclamo de un hermano, tal vez donde incluso yo como pastora pueda sentir que ni siquiera tiene la razón y decir, es que yo lo hice bien. Amor, Dios después usa esas mismas palabras de ese mapa, así, cálmate, puedes hacerlo de otra manera. No te estoy diciendo que no lo exhortes,
No estoy diciendo que él lo hizo bien o que estoy diciendo de que tú lo puedes hacer mejor. ¿Ves? Entonces nos ocupa a nosotros como papás estar pendientes. Estamos dándole a nuestros hijos, Dios me habló así. Dios me mostró esto así. Los testimonios en la vida de nuestros hijos son muy importantes, que ellos se den cuenta que cómo Dios nos habla en la iglesia y cómo Dios nos habla a través de la voz de mucha gente, ¿no? Y también Dios habla a través de las circunstancias. Dios usa indudablemente las circunstancias para hablarnos de manera específica. Él puede abrir puertas o puede cerrarlas. Y esa puede ser una circunstancia, ¿no? O sea, Dios puede abrir una puerta de un negocio o Dios puede cerrar la puerta de un negocio. Ahora, yo siempre he dicho a la gente, cuando Dios abre una puerta, usted entra, usted avanza y sigue y sigue y sigue y no para. No se siente y dice, ah, ya abrimos esta puerta, ya me quedo aquí. Dios, usted sigue penetrando porque usted no sabe qué tan grande es su tierra prometida. Ahora bien, el hecho de que algo parezca más fácil o sea más seductor o me guste más a mí, no quiere decir que siempre sea de Dios. A veces los malos negocios, a veces las malas compañías son seductoras, son agradables, ¿verdad? Mire, en Mateo 4 se nos muestra cómo llegó Satanás a seducir. Él no llegó a causarle dolor a Jesús, él no llegó a causarle miedo a Jesús. Él vino a decirle, si tienes hambre, tú podrías hacer esto porque tienes la capacidad para hacerlo, ¿ah? O, ok, si no, pues arrodíllate y me adoras y entonces yo te puedo dar esto. Todo lo que le proponía era bueno, era agradable, era seductor, pero era una tentación. Ah, así que algo que cotidiano nos puede llevar, por ejemplo, a reconocer las bendiciones que tenemos. De repente, mm, tú vas, mira, a mí me impresiona, por ejemplo, la Ciudad de México, hay una calle, una avenida principal que se llama Tlalpan. Para quienes no conocen Ciudad de México, pues les cuento. Y para los que conocemos, para los defeños, pues aquí estamos, ¿no? Y, y hay una zona caliente en Tlalpan. Pasar por Calzada de Tlalpan como a las 6 de la tarde, y yo creo que hasta más tarde, yo nunca he pasado, bueno, algunas veces he pasado más tarde, siempre en coche, gracias a Dios, pero da miedo, porque es una zona roja, es una zona que hay muchas muchachas, señoras y señores vestidos de muchachas ofreciendo sus servicios sexuales. Hace muchos años se llamaba a esas personas las mujeres de la vida alegre. Y alguna vez oí una reflexión que me hizo pensar que ni son mujeres de la vida fácil, ni son mujeres de la vida alegre. Ni es fácil ni es alegre. Es triste, es deprimente, en muchos casos es esclavitud. Y hay gente que se atreve a decir, están ahí porque les gusta. En todo caso, así fuera que por su propio placer estuvieran ahí, nos hablaría de una necesidad emocional o de un daño emocional muy grande. ¿Cómo me habla Dios a mí? Y me dice, mira, mira, o sea, ¿qué hace? ¿Cuál es la diferencia entre una mujer que está ahí parada y yo? ¿Sabe qué? Circunstancias. Nací en tal hogar, Dios llegó a mi vida de tal manera, tengo un esposo, tengo una carrera, tengo esto, por eso no estoy para adentro. Hay muchas mujeres de esas que han sido extraídas de sus hogares y que han sido víctimas de comercio de trata de blancas y que no se pueden mover de ahí, que no pueden desaparecérsele a sus proxenetas porque las van a matar, porque van a matar a su familia, porque las tienen, o sea, saben cómo hacen esto. No podemos decir simplemente que son, ¿cómo me habla a mí Dios a través de una calle tan fea, de una circunstancia tan fea? Dios me recuerda que Dios ha guardado mi dignidad como mujer, que Dios me ha dado un hogar, que
nada nos hace diferentes entre una persona que está en la cárcel y yo. Usted me puede decir, esa persona cometió un delito y tuvo el poder de decisión y todo. Sí, sí, sí. Pero nunca escupamos tan alto para arriba porque a la cara nos va a caer. Todos somos seres humanos. Y es un minuto y una mala decisión para que nuestra realidad se, se convierta en una pesadilla horrible. Entonces, en nuestro diario de vivir Dios me puede mostrar que debemos estar suficientemente agradecidos por lo que tenemos y darnos evidencias de dónde Él quiere que yo sirva, que yo haga, que yo ponga. A mí como me molesta es que a mí no me dejan servir nada en la iglesia, ¿no? Bueno, váyase y vean la necesidad que hay en el mundo y agarre una boletita y empiece a anotar todo lo que vaya viendo, que está feo, que está mal, que le parece doloroso, molesto, y por todo eso puede orar y ese es un gran ministerio. Y no le van a faltar motivos de oración. Es importante para entender cómo Dios nos habla a través de las circunstancias, mantenernos conectados con Dios a través tanto de la lectura de la palabra como de la oración. Entonces me voy a dar cuenta que Dios me está hablando a través de una circunstancia, que aunque esto sea un reto muy grande, pero que es el llamado de Dios, por ejemplo, o que aunque esta puerta se abrió fácilmente, es si es o no es de Dios, porque estoy conectada con Dios a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. De hecho, la diferencia entre circunstancias en que Dios nos habla, abriendo puertas o haciendo, y lo que lo hace el enemigo es el tiempo. Al tiempo nos damos cuenta, esto era de Dios o no. ¿Eh? Entonces tenemos que estar conectados con Dios. Ahora, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos a escuchar a Dios? Además de nuestro testimonio, además de mostrarles que Dios siempre habla y de que hay 4 maneras fuertes como Dios le habla, nos habla a todos a través de la palabra, a través de la oración, a través de la iglesia, a través de las circunstancias. Bueno, podemos ayudar a nuestros hijos de manera muy práctica. Como padres, una de las más grandes responsabilidades espirituales que tenemos es enseñar a nuestros hijos a que busquen a Dios, a que lo escuchen y a que lo obedezcan. Pero también es un gran reto de saber cómo lo vamos a hacer. Vamos a ver algunas de estas oportunidades regulares en que podemos hablar a nuestros hijos de cómo escuchar a Dios. Por ejemplo, si hacemos nuestros tiempos, o más bien, no si hacemos, cuando hagamos nuestros tiempos devocionales familiares, por eso es importante tener devocionales familiares, a lo mejor preguntar, ¿qué te enseñó Dios con lo que acabamos de leer? ¿Qué piensas tú? ¿No? ¿Qué quiere Dios que hagas? ¿Qué quiere Dios que cambies? ¿Qué quiere Dios que haga esta familia? ¿No? O si tú me quisieras dar un consejo a mí como mamá, después de oír este devocional, ¿qué me aconsejarías? Entonces ella se da cuenta o él se da cuenta que para todos hay una enseñanza. Otra forma es de regreso el domingo, después de un culto, por ejemplo, no vamos a empezar a hablar del pastor, ni de cómo sonó feo, ni no feo la alabanza, ni de si cobraron la cuota de no sé qué, no, nada de eso. Pero a lo mejor podemos decir, ok, ¿cómo nos habló Dios en este culto? Fíjate que a mí me habló mucho Dios cuando llegué. O sea, tal vez en todo el tiempo me estuvo hablando, pero me impresionó mucho cuando llegué y vi a la hermana tal ahí sentadita, triste. Yo creo que Dios me está diciendo, me dijo, ¿sabes qué? Llama a la hermana. ¿Cómo me dolió verla tan sola? Mire, él ni siquiera habla del demonio, ni siquiera, ¿no? O a lo mejor alguien podrá decir, a lo mejor mi esposo dice, no, pues a mí Dios me habló a través de semejante predicación tan buena de fulanito. O sabes que, no, a mí hoy esa alabanza de eh, levanto mis manos, cómo me tocó, cómo me llenó, de verdad yo sentí que tenía que entregarle a Dios, qué bueno. Cada uno de nosotros puede compartir. Otra forma es al terminar el día y tal vez cuando todos estamos cenando, ya cerrando el día, no podemos compartirles lo que Dios nos dio ese día y preguntarles qué les ha dado Dios o por qué tienen que dar gracias, ¿no? No, o si quiero darle gracias a Dios. Esta noche tengo mucho que agradecer a Dios porque mira, fui al médico, me pudieron dar mis medicamentos, no salían mal mis exámenes. Mire, creo que Dios me habló y me dijo que me ama.
Caray. Pero fuiste al seguro, mamá, y recibiste tus medicamentos de siempre. Pues sí, pero yo creo que Dios me habló y me dijo, mire, es importante, te sigo dando médico y te sigo dando medicinas. Y entonces ellos se dan cuenta que, que nosotros lo hacemos y van a aprender cómo se hace. Generar una especie de muro de agradecimiento donde podemos colocar oraciones contestadas. Hay un libro de oración muy bonito que leí y el autor de este libro dice, habla de todo la vida de oración de su familia. Dice, decidí escribir este libro porque quiero compartir con ustedes, no una fórmula, quiero compartir con ustedes la vida que llevamos de oración. Y dice, y entonces tenemos como una pared donde están las fotografías de todas las oraciones contestadas, ¿no? Una oración, un libro, una fotografía donde están mis tres hermanos, bueno, estamos tres hermanos, porque mi padre había pedido a Dios que ojalá un día pudiéramos servirle juntos. Y estamos en un servicio sirviéndole juntos y está esa fotografía ahí. Y está la fotografía de un tractor que Dios nos dio así, está la fotografía, y entonces tienen un muro de testimonios a base de fotografías. Solamente esa familia sabe qué significa. Es importante que enseñemos entonces a nuestros hijos a buscar de Dios en toda circunstancia, pero sobre todo entender que es nuestra fuerza en tiempos de necesidad y que nos quiere hablar siempre. Dios siempre habla y Dios siempre va a revelar su propósito. Él se revela a sí mismo, Él habla, Él nos muestra su amor, nos muestra su misericordia, Él nos habla que es Dios guerrero, Él pelea nuestras batallas, Él se muestra, sí, y muestra sus caminos, indudablemente. Entonces, es un secreto que como hijos de Dios debemos explorar y que en nuestro primer gran ministerio, que es nuestro hogar, debemos aprender a hablar con Dios y a mostrarle a nuestros hijos cómo Dios nos habla. Espero que esta lección te haya edificado tanto como me edificó a mí. Para mí fue una gran bendición preparar esta lección. Y espero que en tu hogar siempre Dios hable. Les amo un tremendo montón y los espero el próximo martes. No olvides, por favor, recomendar este canal. Si no te has suscrito, suscríbete y cuando suene tu campanita es porque tenemos una nueva emisión. Por favor, deja tu campanita activada. Si necesitas aclaraciones, si tienes otra opinión, si tienes testimonios, si tienes necesidades, puedes dejarnos comentarios al final de este video o también puedes comunicarte con mi WhatsApp 55 18 50 86 27 o a mi correo electrónico yolandacopete@yahoo.com.mx o comunicarte vía Messenger. Mi face es Yolanda Copete. Les amo un montón. Dios les guarde.